aquí con ustedes para hacer algunas reflexiones en torno del sentido, de la historia y de las consecuencias que tiene para las sociedades modernas la institución universitaria. Es muy sabido que la universidad es el producto de la institucionalización del conocimiento a finales de la Edad Media y casi es un presupuesto del mundo moderno. En cualquier caso, la sistematización de los conocimientos, por ejemplo, del derecho, como lo ha mostrado muy claramente Max Weber ya en la universidad medieval, o a finales de la época medieval, es uno de los fundamentos de la conformación de la modernidad. Y sin duda la universidad estaría asociada al desarrollo no solo del Renacimiento, de la Reforma, de la Ilustración, pero sobre todo, o sea, entre el siglo XIII al siglo XVIII, pero sobre todo la institución universitaria moderna tiene su carta de nacimiento con la Universidad de Humboldt, la universidad que el alemán prusiano Wilhelm von Humboldt, hermano de Alexander von Humboldt, inaugura en 1810 en Berlín. La inauguración entonces de la Universidad de Berlín estaba llamada a conformar el tipo de universidad que al día de hoy identifica esta institución. Las 10 páginas que escribió, y espero que ustedes en algún momento las lean, sobre la fundación de la Universidad de Berlín de 1810 de Wilhelm von Humboldt, resume y sintetiza aquello que es característico del mundo universitario de la modernidad. En primer lugar, la universidad es una universidad estatal, es decir, una institución financiada plenamente por el Estado. El Estado entonces se va a encargar de la financiación, pero también de algo que es fundamental atado a la financiación de la universidad, y es el hecho de que garantiza la libertad de enseñanza, es decir, es una institución libre en la que el fundamento de la enseñanza es muy claro, no es la transmisión solo de los conocimientos entre maestro y estudiante, entre profesor y estudiante, sino en la universidad de la investigación, es decir, de la exploración de los nuevos conocimientos. Entonces, la universidad tiene la misión de la creación de nuevos conocimientos. Ese es el fundamento epistemológico de la universidad moderna. No es entonces la universidad que repite textos, que memoriza conocimientos, que rutiniza el saber, sino de alguna manera podríamos pensar es la institución que posibilita el pensamiento y la creación de los conocimientos científicos en el mundo moderno, y justamente la universidad alemana, la Universidad de Berlín, se va a convertir en el modelo o el paradigma occidental universitario. Es decir, el modelo en el que, para el que, y por su éxito mismo, va a contribuir al inmenso desarrollo científico alemán del siglo XIX. Sin universidad es imposible pensar la existencia no solamente de personas que se vincularon a la vida universitaria, es decir, Wilhelm von Humboldt convoca a la Universidad de Berlín, las autoridades científicas de su época. Profesor Juan Guillermo, primero agradecerle la participación en el proceso y un poco pues pedirle que con esta antesala que nos hace del surgimiento de la universidad,
podamos adentrarnos un poco a la universidad contemporánea, pero muy en particular a la universidad colombiana. Perfecto. Yo creo que la universidad colombiana, dejemos el capítulo de la universidad colonial muy brevemente trazado. La universidad tenía una función en la época colonial muy clara y era la formación, claro, de también, en este caso, élites o criollas, tanto para la iglesia como para el Estado. Este tenía esa función. La universidad era un filtro cultural, un filtro étnico. Allí no podían entonces, sino como presupuesto para ingresar a la universidad, ser de sangre noble, es decir, no ser de sangre contaminada, es decir, sangre infame como era tener o trazos de, o sospechas de ser o judío o musulmán, pero también negro o mestizo, ¿sí? Entonces había que prestar un título, había que presentar una limpieza de sangre como presupuesto para el ingreso de la universidad, ¿sí? Si ustedes leen el ensayo entonces del mestizaje en el siglo XVIII del profesor Jaime Jaramillo Uribe, ustedes pueden allí mirar casos en los que justamente se menciona discusiones, incluso el hecho de que un mestizo se coló por allí y se le quitó, se le sustrajo su posición eclesiástica, porque la universidad tenía que garantizar justamente la limpieza de sangre. Sí, y hubo muchos procesos de limpieza de sangre a final del siglo XVIII, como lo muestra, para que a mí me distinguieran como un don, porque yo no iba a ser un cualquiera, ¿sí? Yo no soy un cualquiera, yo no soy un nadie. La manera de garantizarlo era a través de un proceso judicial en la que se demostraba que, por ejemplo, nadie de mis conocidos ni antecedentes tuvieran oficios infames como artesanos o agricultores, es decir, los oficios que se hacían con la mano, esos eran oficios para el servicio, eran los oficios degradados, y nadie podía ser de mi familia ni mostrarse por generaciones que ellos hubieran tenido cualquier tipo de oficio manual. El oficio manual era tenido como infamante, es decir, muestra de que usted era o indio o negro o mestizo, y entonces no era un blanco, ¿sí? Era de criollos, de la universidad era de criollos, es decir, de las élites, o como se llama, de los españoles americanos, ¿sí? Eran españoles americanos, ¿sí? Como lo dice muy claramente un Camilo Torres, ¿sí? Y había dos instituciones, pues, la Universidad del Rosario, la Universidad del Rosario, y la Universidad Jesuita y la Dominica. Bueno, pero lo que pasa es que el Rosario es de los dominicos. Bueno, durante todo el siglo XIX fue muy difícil, a pesar de el hecho de que Manuel Ancísar en 1867 fundara la Universidad Nacional, pero fue muy difícil realmente aclimatar un espíritu universitario moderno, que estuviera pues al servicio de la formación de las ciencias y por tanto de la creación de esta élite del conocimiento para un Estado y una sociedad moderna. Eso fue muy difícil, entre otras cosas porque hubo un interés muy particular por parte de las corrientes que después se denominan conservadoras, de que no hubiera una universidad nacional fuerte, porque esto implicaría la secularización de la sociedad, es decir, implicaría que la visión teológica de la realidad se desmoronara. Solo realmente la universidad se restablece en 1935-36 con Alfonso López Pumarejo. La Universidad Nacional, el campus hoy de la Universidad Nacional, es obra entonces del proyecto político modernizador de Alfonso López Pumarejo, de su primera presidencia, en la que estableció las bases durante 7 meses del liberalismo colombiano del siglo XX.
Hay dos punticos, disculpa. El tema central de la universidad hoy son, uno, el que tú tocaste, el de la privatización de los conocimientos universitarios y del sistema en general universitario, la privatización. Y segundo, la masificación. Son los dos grandes temas, ¿sí? Son los dos grandes temas que hay que analizar. Le preguntaba, nosotros ahora pues que estamos pensando en clave de regionalización, algunos tratan de ver también ese proceso como que estamos yendo a colonizar allá también las regiones, ¿sí? Claro, vamos a ir a colonizar, claro. Pero, ¿cómo no verlo así? Claro. Porque, por ejemplo, ahorita que conversamos, algunas personas se quedaron pues como un poco deprimidas o desoladas con el documento. Yo no, pues personalmente y también otros compañeros más provocados, ¿cierto? Yo lo expresaba ahora como un campo de esos que menciona Bourdieu, ¿cierto? Vamos entonces a un campo de lucha, de todas maneras, en el mundo estamos y ni modo que cerremos la universidad porque también hay unas cosas importantes. ¿Cómo que pensar ahí? Profe, profesor, para que juntemos las intervenciones ante ese panorama que el texto que usted nos propone plantea, la universidad del caos, la universidad masificada, y usted enmarca esa década de los 80, esas décadas de los 80 y de los 90 como las dos décadas más conflictivas frente a esa masificación y a ese caos. Y es precisamente ahí cuando aparecen las lógicas y las propuestas de regionalizar la universidad a territorios más distantes de las centralidades históricas. ¿Cómo visualiza entonces usted esa regionalización y cómo salir avantes un poco de este panorama bastante oscuro? Referente al tema de la masificación, yo le quería preguntar a usted, profesor, en términos de regionalización, digamos que ha sido muy importante la ampliación de cobertura, que eso nos conecta con el tema de la masificación, pero ¿cómo entender entonces esa regionalización a partir de ese conflicto pues que nos plantea la masificación, y cómo entender la universidad en las regiones sin que sea una universidad técnica o una universidad de saberes prácticos o aplicados? Si uno de los elementos discursivos que motiva el plan estratégico de regionalización es que la universidad debe ayudar a que las regiones solucionen sus problemas, toda vez que proporciona los elementos de conocimiento para ayudar a entenderlos. Sí, yo sí creo que la regionalización estaría llamada a romper la brecha entre campo y ciudad, entre la acumulación de saberes, del conocimiento que hay en las ciudades y la enorme, digamos, vacío de conocimientos científicos, digamos, que puede haber en las regiones. Y en ese sentido hay una necesidad de crear, digamos, esos lazos entre la sede central y las regiones, y en ese sentido sí creo que la regionalización es un principio de buscar una simetría, ¿sí? De la búsqueda de una simetría entre el campo y la ciudad, porque uno de los problemas centrales del mundo moderno está justamente en la acumulación de conocimientos en manos de élites cada vez más concentradas. Hay una concentración de los conocimientos, ¿sí? Y la necesidad entonces de establecer los puentes entre el centro y la periferia es fundamental, es fundamental. En ese sentido entonces creo que, pero sí creo que además de eso no puede no puede ser un conocimiento, una relación paternalista. Sí debe ser claro, debe haber un principio de divulgación de los conocimientos, un principio de la formalización de los conocimientos universitarios en las regiones, pero en las mismas condiciones que el centro, que ¿sí? Las relaciones entre centro y periferia. Es muy difícil en nuestros estados, yo entiendo, aquí en los estados de cuño colonial hispano, ¿sí? Que son en el fondo centralistas, ¿sí? Han pervertido el sentido de la formación de la nación, porque yo creo que
Así como no debería haber universidades, aquí dicen, ay, es que hay universidades de primera y de segunda y de tercera. No, debe haber solo universidades de primera. Y yo entiendo la inmensa dificultad que podría significar y el esfuerzo financiero, pero también la actitud cultural para ir a vivir a las regiones de parte de los mejores profesores entre nosotros. ¿Sí? Y deberíamos, debería buscarse una especie de, ¿cómo se llama? Los mejores, una especie de servicio militar. Váyase 2 años a la región, a vivir en la región. Es que los mejores profesores deberíamos estar en las regiones y no refugiados cómodamente en el centro. Entonces, solamente como se está haciendo, mande a un profesor un fin de semana, no. Eso yo creo que rompe con todo y solamente simula una universidad. La universidad, lo mejor de la universidad debe estar en las regiones, debe estar en los primeros semestres. ¿Sí? Donde el estudiante es más sensible y uno puede realmente formar a un estudiante en los primeros semestres, no en los posgrados, en los doctorados. Ya en los doctorados la gente tiene suficientes, ¿cómo se llama?, malformaciones que ya no hay mucho que hacer. Profe, ¿cómo entender que los doctores no quieren dar clases en pregrado? O sea, en pregrado eso es una aberración. Eso es una aberración. Yo creo que la regionalización debe hacerse con los mejores profesores, primero, con los más capacitados y segundo, deberíamos nosotros realmente tener una conciencia cívica elemental de al menos vivir un lapso de nuestra vida en la región, donde podamos entablar relaciones personalizadas con los, ¿sí? O sea, de tú a tú, porque los conocimientos, mire, en Europa, ¿cómo se construye la universidad? No se construye en torno a un currículum, se construye en torno al profesor. Es que el profesor es el que hace la universidad, ¿sí? Es el profesor el que hace la universidad. Es el conocimiento científico del profesor el que transmite no solamente un ethos, o sea, un amor, una transmisión del amor a los conocimientos, sino también el ethos significa un método de hacer las cosas. Y usted no aprende de un profesor, sino mediante estudiar con un profesor un lapso largo, 3, 4 años. ¿Sí? Cuando usted está en Alemania, usted estudia una disciplina, entonces tiene el profesor que es el profesor de hispanística, por ejemplo, el profesor de literatura española, y usted estudia con él todos los 16, los créditos completos de esa materia con su profesor principal. Y con él aprende, porque cada semestre el profesor cambia tema, ofrece nuevos temas. Acá, como la universidad gira en torno al currículum, el profesor está destinado a repetir toda la vida siempre los mismos conocimientos y crea un desfase, entre otras cosas, entre la docencia y la investigación. El estudiante tiene que entender desde el principio que está construyendo nuevos conocimientos, que el profesor está aportando nuevos conocimientos, y el estudiante lo entiende y lo intuye desde el primer semestre, ¿sí? Que le están aportando a su disciplina nuevos conocimientos semestre a semestre. Y usted ve que el profesor, en la variación de temas cada semestre, ¿sí? En Alemania lo que se hace es, usted expone los temas que va a tratar durante ese semestre. Dice, este semestre vamos a dictar tales y tales clases, y eso se publica. Entonces el estudiante dice, sí, este semestre por eso dice, Besuchen, voy a ir a esta clase. Ahora, el problema de la masificación es tan gigantesco, no solo el número, sino los problemas que hay, que la pregunta no es la masificación, sino los profesores para responder a la masificación. Y Colombia tiene un déficit enorme en la cualificación de sus profesores, ¿sí? Yo creo que Colombia no alcanza a tener ni el 2% de sus profesores universitarios con título de doctor, que es no el principio para dictar clases en las universidades europeas y particularmente en Alemania, sino después del doctorado usted hace
la habilitación, es decir, otra tesis doctoral, pero más compleja, ¿sí? Que son mínimo 5 años, que lo habilita, por eso se llama la habilitación, lo habilita para poder ser profesor, es decir, entrar a profesorado. Entonces, nosotros estamos cualificados en nuestra universidad, y el problema de la masificación va de la mano de la cualificación del profesorado. No es una universidad, educación con calidad. ¿Calidad quién? ¿Quién tiene que tener la calidad? El profesor. ¿Dónde se obtiene? Pues digamos, sí, podríamos pensar con Jean-Paul Sartre que un profesor, él decía de los profesores franceses, que un profesor francés era una persona que había hecho un doctorado y se pasaba 20 años empobreciéndola ante los estudiantes, ¿sí? Pero al menos hizo un doctorado, agregaría uno, al menos hizo un doctorado, ¿sí? Ese es el problema de la masificación. Es increíble, el sistema universitario colombiano hace solo 50 añitos tenía 20.000 estudiantes, hoy tiene 2 millones. Se ha multiplicado por 100 la cifra. Y pregúntese entonces si por ese número se ha cualificado el profesorado. Yo creo que eso sí ha habido un esfuerzo en Colombia, enorme, desde los años 90 a hoy, o relativamente enorme, por cualificar al profesorado. Pero el número de doctores que hoy están activos en Colombia, yo creo que sigue siendo la 10ª parte de lo que necesitaría el país para que fuera un país, ¿sí? Hoy hay Colciencia tiene 5.000 doctores activos en investigación. Debería haber 50.000. Esto en relación a lo que dijeron en el año 91, en ese informe tan importante, o 93, informe tan importante que yo Colombia al filo de la oportunidad, la relación sería como decía, para Colombia tenía como 30 millones de habitantes, y decía que había que tener 30.000 doctores. Hoy deberíamos tener 50.000 doctores activos en investigación. ¿Y qué pasa con el proceso de modernizaciones a medias? Son frustrantes porque generan un desequilibrio entre la parte que se moderniza y la reacción de los sectores no modernizados. Sí, el problema de la modernidad es la inyección de elementos racionalizables a una realidad, pero cuando usted interviene en una realidad, por ejemplo, las regiones, a través de una institución de modernización del conocimiento que es la universidad, interviene, genera una tensión entre lo que se moderniza y el atraso tradicional. Y si usted no logra integrar realmente la región, genera entonces necesariamente un enconchamiento de los que fueron los privilegiados de la modernidad, ¿sí? La modernidad siempre trae, la modernidad es conflicto, ¿sí? Porque genera tensiones entre lo modernizado y lo modernizado. La diferencia, eso pasa en todas partes del mundo. Lo que pasa es que en los países desarrollados hay una conciencia siempre muy alta de la necesidad de integrar aquellos elementos no modernizados de la sociedad. Y en la medida en que la modernización sea más acelerada, en esa misma medida hay más conflicto. ¿Sí? Siempre es conflictiva la modernidad.